Muy buenos días, pues ya estamos a domingo 18 de junio, Día del Padre. Aquí en Monterrey estamos celebrándolo, en México, no sé en otras partes del mundo. Un abrazo y una felicitación a todos aquellos que son padres de familia, para que hoy sean bendecidos muy especialmente. Festéjenlo, hagan su carnita asada, el tiempo así lo amerita, con sus refresquitos bien helados, pero nunca olviden que es Día del Señor también. Hay que ir a darle gracias a Dios por el don de la paternidad y pedirle a San José que interceda por nosotros, los padres de familia, para que cuidemos a nuestra familia como Él cuidó a la Sagrada Familia de Nazaret. Y hoy, pues bueno, empezamos la semana onceava de tiempo ordinario y vamos a meditar en la primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 19, versículos del 2 al 6. En la segunda lectura será la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos del 6 al 11. Y en el Evangelio de Mateo veremos algunos versículos del capítulo 9, del 36 al final del capítulo, y los primeros 8 versículos del capítulo 10. Dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para encontrar el mensaje que tiene el Señor preparado para nosotros. Lo primero que tenemos que meditar es el poder de la intercesión. Hoy nosotros tenemos a los santos y a la Virgen Santísima que intercede por nosotros, y somos criticados por algún sector de la humanidad en ese sentido, que el único intercesor entre Dios y los hombres es Cristo, y nosotros así lo entendemos también. Pero por un lado sabemos que Cristo ha dejado a sus apóstoles para que hagan lo mismo que Él hacía, para que con el poder de Cristo siguieran haciendo milagros, y por eso sabemos que los dejó como intercesores entre nosotros y Cristo. Entre nosotros y Dios no, pero entre nosotros y Cristo sí. Pero esta primera lectura nos enseña cómo Moisés intercedía entre Dios y los hombres. Moisés también tenía un gran poder de intercesión. Dios lo buscaba a Moisés para hablarle a su pueblo, y el pueblo le pedía a Moisés que intercediera por ellos ante el Señor. Entonces eso, y lo primero que nos invita Moisés es que para escuchar la voz de Dios y para interceder por los demás hay que acercarnos a Dios. Por eso dice aquí que Moisés subió al monte para hablar con Dios. O sea, subir al monte, ya lo hemos dicho en términos bíblicos, es acercarse a Dios. Dejar un poquito abajo la tierra y acercarse a Dios. Jesucristo mismo lo hacía. Él subía mucho al monte y citaba a Dios, citaba a su pueblo en el monte. Y en el monte sucedieron momentos importantes en las montañas, sucedieron momentos importantes en la vida de Jesús. Entonces, Jesús nos enseña que sí es verdad que tenemos que acercarnos a Dios, alejándonos un poco de la tierra. Después Jesús nos enseñará que no necesariamente eso se refiere a lo físico, que también es cierto, ir al templo y subirnos al monte, físicamente tratar de estar más cerca de Dios. Pero Jesús nos enseña que no solamente es en lo físico. Cuando habla de aquel publicano y el fariseo que van a hacer su oración, dice que el fariseo se acerca hasta el frente del altar para ofrecerle hipócritamente sus oraciones a Dios y decir: te doy gracias porque no soy pecador. En cambio dice que el publicano se queda en la puerta del templo, no se sentía digno de acercarse, de estar cerca del Señor. Y sin embargo, él estaba más cerca de Dios que el fariseo que estaba en frente del templo, en frente del altar. Entonces, Jesús nos enseña que efectivamente hay que buscar la cercanía de Dios, pero no necesariamente en lo físico, sino también en que realmente nuestros corazones están cerca al de Jesús. Porque estar cerca de Dios significa también estar cerca de Él cumpliendo sus mandamientos. Y el Señor nos explica aquí, aunque nosotros en el Antiguo Testamento vemos a veces cómo dice que Dios castiga a la gente, que Dios castiga a su pueblo, hemos aprendido en el lenguaje de Cristo que realmente Dios no castiga. Esa es la manera, como el pueblo, como el autor sagrado explica, para tratar de que entendamos la magnitud de lo que podemos recibir si nos alejamos de Dios. Por eso hoy nos presenta un sector de la población que no aceptaba a Dios y que al contrario tenía dioses ajenos, que eran los egipcios. Y dice aquí, dice:
Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios. O sea, estar en contra de Dios significa ser su enemigo y significa sufrir las consecuencias. Pero estar cerca de Dios, obedecerlo como el pueblo lo hizo al seguir a Moisés, también tiene sus consecuencias positivas. Por eso dice, ¿y de qué manera les he levantado a ustedes sobre las alas del águila y los he traído a mí? Entonces, por eso dice que nosotros tenemos que guardar su alianza, tenemos que cumplir los mandamientos y de esa manera aseguraremos nosotros ser, dice, ustedes serán posesión mía. Y podríamos decir, pues éramos antes propiedad de los egipcios y eso nos volvía esclavos y ahora vamos a ser propiedad de Dios. Sí, pero ser propiedad de Dios no te va a volver esclavo. Ser propiedad de Dios dice, serás mi especial tesoro entre todos los pueblos. O sea, ser propiedad de Dios, porque de hecho Él nos creó, nos convertirá en los tesoros preferidos de nuestro Dios. La segunda lectura también San Pablo nos da un mensaje muy hermoso. Nos recuerda que nosotros tenemos la fuerza para vencer el pecado, para salir de él. Porque lo primero que dice, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, o sea que ahorita ya las tenemos. Nosotros vivimos en el pecado porque somos ignorantes, no recordamos que tenemos la fuerza de Dios en nosotros. Y esa fuerza es fuerza de Dios, no es fuerza nuestra. Dice, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Y hoy es el tiempo señalado en el que Cristo te quiere recordar eso. Que Él murió por ti para liberarte de la esclavitud del pecado y para que tengas la fuerza para luchar en contra del pecado. Nosotros no sabemos luchar con nuestras propias fuerzas. No debemos de luchar con nuestras propias fuerzas. Ahora, ser conscientes que esa fuerza viene de Dios. Y ser conscientes que Dios lo hace por amor. Dios no lo hace por otra situación más que por amor a nosotros. Y dice, la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores. O sea, no significa que hoy no somos pecadores, significa que hoy tenemos la capacidad para no vivir en el pecado. Podemos caer en el pecado, pero el Señor nos ha justificado. Por eso dice, con mayor razón ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por Él del castigo final. O sea, no importa cuántas veces caigas en el pecado, lo importante es que no te quedes ahí. Nosotros hemos sido justificados por Dios y ahora que estamos reconciliados con Él, podemos obtener la salvación, pero para esto tenemos que vivir precisamente como personas reconciliadas con Dios, obedeciendo sus mandatos y caminando de su lado. Y el Evangelio de Mateo también nos dice cosas muy hermosas. Una expresión, el amor se puede expresar de diferentes maneras, pero una manera en la que Dios muy gráficamente ha expresado su amor por nosotros es sentir compasión, no lástima. Sentir lástima es nada más decir, pobrecito, cómo sufre. Sentir compasión es compadecer con él y ayudarlo a tener el consuelo o la fuerza para salir de ese problema. Y eso es lo que el Señor tiene por nosotros. Imagínense si en aquel entonces decía que sintió compasión porque los veía extenuados y desamparados como ovejas sin pastor. ¿Cómo nos verá hoy? ¿Cómo está el mundo que parece que no tiene un pastor que los guíe? Los jóvenes parece que andan como como gallinas descabezadas, pero no todos, por fortuna. Y tú, padre de familia, que hoy celebramos el Día del Padre aquí en México, tú eres el pastor de tus hijos. No es posible que en tu familia tus hijos anden como ovejas sin pastor. Dios te los dejó bajo tu resguardo como me dejó a mí a mis hijas. Y nosotros tenemos que rendir cuentas. Tenemos que pedirle al Señor, y como decía San José, que fue el protector de la Sagrada Familia, que nosotros seamos verdaderas pastores de nuestros hijos y que ellos sean verdaderas ovejas. Pero también ha dejado como pastores, hoy nos recuerdan los primeros 12, de todos los discípulos, los 72 que envió de dos en dos también, pero nos recuerda a esos 12 que él eligió para separarlos en forma muy especial. De esa manera elige personas para la vocación del sacerdocio y los separa del mundo de una manera muy especial y se convierten ahora en pastores de nosotros. Pero hoy que el mundo está tan mal y que la vocación sacerdotal parece estar en crisis porque ya no hay tantos sacerdotes, el mundo necesita mucho. El mundo anda como ovejas sin pastor y por eso una de nuestras principales responsabilidades como bautizados es orar lo que dice hoy el Señor. Rueguen al dueño de la mies para que envíe
suficientes pastores, porque nosotros a veces nos quejamos porque no encontramos un sacerdote que vaya a ver a nuestros familiares enfermos, pero no oramos por ellos. Y sí los criticamos cuando sabemos que hay alguna situación por las que hayan pasado. Los pastores que Dios eligió, no solamente los eligió para estar con Él, sino que también les dio una misión doble. Una, anunciar el reino, anunciar que el reino de Dios ya está en nosotros. Y la segunda, realizar signos mesiánicos. O sea, las mismas cosas que Cristo hacía, ellos la podían hacer. La diferencia es que Cristo lo hacía porque Él era Dios y ellos lo hacían por el poder de Dios. Ellos mismos decían, no somos nosotros los que levantamos a ese paralítico, es el nombre del Señor Jesús quien lo levantó. O sea, les dio la intercesión y les dio el poder para hacer las cosas que Él mismo hacía. Entonces nosotros tenemos que tener claro que nosotros debemos de anunciar también con palabras y obras que somos seguidores. Con nuestras palabras, cuando sea necesario dar palabras de consuelo, cuando sea necesario levantar a aquel que está frágil, que está sufriendo, darle palabras de aliento que son palabras del Señor. Pero también nuestras acciones. Tenemos que hacer un fiel testimonio. Por eso nosotros como padres de familia tenemos que tener cuidado por dónde vamos caminando, porque nuestros hijos vienen detrás de nosotros. Ellos nos siguen, nosotros somos sus modelos y qué tristeza que nosotros, que haya padres que violentan a sus hijos, que haya padres que abandonan a sus hijos, que haya padres que se drogan o que están dedicados a la bebida y descuidan a su familia. No los critico, al contrario, elevo una oración muy grande por ustedes, por todos aquellos padres de familia que son buenos, que tratan de ser buenos padres, que por nuestra fragilidad a veces fallamos. Yo los invito a que se acerquen más a Dios. Él les va a dar la fuerza para vencer el mal, para vencer el enemigo. Para el diablo, que la palabra diablo significa el que divide, para el diablo una tarea importante es dividir a las familias. Por eso está atacando tanto a las familias ahora con tantas cosas de ideología de género, de cosas no binarias. Una cosa es que tenemos que respetar la dignidad del hombre y de la mujer en el sentido, pero tenemos que respetarlas siguiendo los lineamientos de Dios. Aquí no estoy para criticar a nadie, pero sí para orientar en que el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Así como el plan para sus 12 apóstoles era ir a llevar la misión de predicar el Evangelio y a la vez obras de amor, obras de signos que dieran testimonio de que Dios estaba con ellos. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios directamente cuando se pueda, pero a través de estos videos. Por eso yo les insisto en que compartan estos videos, no porque yo quiera ser popular, ya se los he dicho, lo que importa es que Cristo sea el influencer, Cristo sea popular. Entonces hoy que iniciamos la semana 11 de tiempo ordinario con una fiesta pagana, decirlo así, que es el Día del Padre, recordamos que tenemos un Padre en el cielo, un Padre que es el prototipo de Padre que debemos de tener. ¿Acaso habrá una madre o un padre que sea capaz de abandonar a sus hijos? Pues aunque lo hubiera, Dios nunca nos abandonará. El amor de Dios lo tenemos nosotros seguro, porque seamos buenos o malos, Él no deja de amarnos. Pero si somos buenos, nos va a amar y nos va a llevar al paraíso junto con Él. Pero si somos malos, si nos alejamos de Él y si vivimos en el pecado mortal, Él no nos va a dejar de amar, pero nos va a conducir a donde nuestras obras y nuestras acciones nos están conduciendo. El cielo lo vamos a disfrutar allá físicamente. No sabemos incluso si el cielo sea un lugar físico. Eso es un misterio. Pero lo que importa es que Dios quiere que vivamos el cielo en la tierra, como lo he dicho. Seamos buenos padres de familia, amemos a nuestras esposas, amemos a nuestros hijos, protejámoslos. Sobre todo amemos a Dios y amemos a María Santísima. Y ellos nos guiarán a nosotros por el buen camino para que nosotros podamos ser esos pastores que guiemos no solamente a nuestros hijos, cuando somos maestros, cuando tenemos un puesto en el que la gente nos ve, que seamos ese faro que ilumine el camino de los demás para que sigan a los verdes prados que el Señor nos quiere llevar para apacentarnos, para reposar, para recuperar las fuerzas y seguir luchando en contra del pecado, en contra de este mundo que nos quiere alejar de Dios. Muchas felicidades. Hoy quiero mandar un saludo especial a todos los papás. Hoy no quiero particularizar en nadie. Mi padre ya está con el Señor en el cielo hace más de 30 años, pero lo he sentido cerca de mí siempre. Y así que también ustedes que ya no tienen a su padre físicamente, hoy recuérdenlo, ámenlo y honrenlo, siendo buenos padres de familia también ustedes. Un abrazo para todos ustedes y mi oración y mi bendición especial
para todos los padres de familia, que sean buenos pastores y dirigidos por el Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Nosotros tenemos todos los elementos necesarios para vencer al pecado. Hoy nos recuerda San Pablo y hoy nos dice la palabra que es el tiempo señalado para que tú te acerques al Señor y dejes que sane tu vida. Un fuerte abrazo, que tengan un buen día lleno del amor de Dios.